Ok, Efesios 6, versículos 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor. Sabemos, Dios mío, que nuestra lucha, Señor, es espiritual, Señor. Te quiero pedir por este día, por esta tarde, Dios mío, para que podamos todos nosotros, Dios, poder estar enfocados en ti, en tu palabra, Dios. Regálanos ese tiempo, regálanos, Señor, esa bendición de poder oírte, Señor, y que tu palabra, Señor, escudriñe hasta lo más profundo, Señor, de nosotros, Señor. Los tuétanos y las coyunturas, Señor. Encuéntranos allí, Señor, y háblanos, porque estamos necesitados de ti. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a 1 Samuel capítulo 28, por favor. Ya a punto de terminar 1 Samuel, ¿verdad? Los primeros dos versículos de 1 Samuel 27 se conectan, pues, 28, 27, sí, se conectan con el capítulo anterior. En este capítulo 28 nos encontramos en el último tiempo de la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Para ese entonces, David pues ya había sido escogido por Dios para ser rey, y por esa razón Saúl inició pues su persecución en contra de David. Su desobediencia, como lo hemos estado viendo anteriormente, había hecho que el Señor se apartara de él por completo. Y es aquí que mientras David se refugiaba entre los pueblos filisteos, como lo vimos en el estudio anterior, se dio un nuevo incidente en la vida de Saúl. Aparentemente, Samuel, que acababa pues de morir, vuelve en forma de espíritu para hablarle a Saúl. Sin embargo, y aquí está lo interesante, la gran pregunta que muchos nos hacemos es: ¿realmente apareció Samuel? Incluso podríamos preguntarnos, ¿podemos invocar espíritus de gente muerta? Porque es lo que va a abarcar este capítulo 28. Vamos a leer los primeros versos, versículos 3 al 5. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, dice su ciudad, y Saúl, dice, había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Escucha bien, porque es importante que entendamos esto desde un inicio. Ok, voy a leerlo una vez más. Ya Samuel, dice, había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra de los encantadores y adivinos, dice. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Estuvimos hablando en el estudio pasado, si tú pudiste escuchar la grabación, porque no tuvimos servicio presencial, hablamos acerca de David y los temores que él tenía, ¿verdad? Hablamos de las frustraciones que él tenía también con respecto a la persecución que estaba suscitando en su vida, y fue hacia la tierra de los filisteos. Tú recuerdas eso, ¿verdad? Entonces, primeramente debemos saber
que la muerte de Samuel se reportó en Primera de Samuel capítulo 25, versículo 1, para ser más exacto. Y aquí este mismo hecho es mencionado nuevamente para dar pues de pronto un énfasis al vacío espiritual que quedó con esta partida, con la partida de Samuel. Dice aquí que Samuel, antes de morir, había expulsado a los encantadores y a los adivinos. Es lo que estamos leyendo aquí. Por lo tanto, podemos suponer que Saúl había obedecido pues las órdenes de la ley mosaica de quitar a todos los que practicaban ese tipo de arte, ¿verdad? Artes ocultas, pues. Recordemos que en Levítico 19, versículo 31 y Levítico 20, versículo 6, Dios había ordenado a los encantadores y adivinos que no debían tener lugar en su pueblo. Hay que tener en cuenta también que de algún modo, pues, esas mismas prácticas podemos verlas hoy en día. Algo que me asombró, y me asombró muchísimo porque yo no lo había visto así, de esta manera, es que la vez pasada estuve en una tienda, creo que fue en Walmart, y fui a comprar algo, y en la parte de área de niños, los juguetes, al costado de los monopolios y los ludos y las cosas, habían ouijas. Yo no había visto algo así, es increíble, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Estas artes son condenadas, ¿verdad? El tarot, la lectura de las manos, el horóscopo y las tablas de la ouija, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que de algún modo estos, pues son intentos modernos de practicar ciertas formas de espiritismo. Ahora, regresando a Saúl, en el transcurso de la lectura de este libro hemos podido notar que hubieron intentos de acercamiento a Dios de parte de Saúl, ¿sí? Sin embargo, esos intentos no fueron nada más que un espiral descendente, vamos a decirlo así. Recordemos que cuando Saúl aún caminaba en el Espíritu, era un hombre que mostraba de algún modo pues un tipo de valor. Podríamos decir incluso que era un hombre de gran valor, como se mencionó en algún momento en el capítulo 11, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu de Dios apartó de él, Saúl comenzó a perder su valor. Y ahora, después de la muerte de Samuel, su valor parece haber desaparecido ya por completo. Y esa es la falta de la presencia de Dios, creo yo. Razón por la cual perdió ese valor Saúl. Falta de la presencia de Dios. Falta de la presencia de Dios por permanecer en su orgullo. Falta de la presencia de Dios por permanecer o querer permanecer en ese tipo de necedad. Así que en ese orgullo y en esa necedad, Saúl decide buscar respuestas. Y decide buscar respuestas por otros medios. Versículo 6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Dice, y no le respondió por sueños, y no le respondió ni por el Urim, y no le respondió tampoco por los profetas. Entonces Saúl estaba en una terrible posición aquí. Los filisteos amenazaban, y el valor de Saúl faltaba. El valor de Saúl fallaba, y ahora Dios permanecía en silencio cuando Saúl lo necesitaba. Así que él estaba tratando de buscarlo. Saúl esperaba que Dios hablara con él a través de sueños, pero Dios permanecía en silencio. Quería oír de Dios a través del Urim, pero Dios permanecía en silencio. Quería escuchar de Dios a través de los profetas, pero Dios no hablaría con Saúl. Y aquí hay una lección para nosotros. Este silencio de algún modo pues demuestra que Dios no siempre responderá a cualquiera que lo busque, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. Dios no responderá si no encontramos si nos encontramos, mejor dicho, con una actitud igual a la actitud que vemos demostrada aquí en Saúl. Una actitud de arrogancia, una actitud pues de autodependencia, una actitud de orgullo. Saúl siempre quiso hacer su propia voluntad, ¿sí? El rey Saúl había pues rechazado y seguía rechazando la voluntad de Dios. Voluntad de Dios ya revelada con anterioridad. Él sabía que Dios había dictaminado que David sería rey, pero Saúl quería evitarlo a toda costa. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo anteriormente.
como si Saúl pues de algún modo pudiera detener lo que Dios ya había dispuesto. ¿Es que nosotros podemos detener lo que Dios ya ha dispuesto en nuestras vidas? Las promesas de Dios, dice la palabra, son en el sí y en el amén. Saúl sabía que Dios no lo quería persiguiendo a David. Sin embargo, Saúl desechó lo que sabía que era la voluntad de Dios respecto a este asunto para intentar hacer una vez más su propia voluntad. Me pregunto yo si quizá en ese momento alguno de nosotros nos encontramos en una posición similar, intentando hacer lo que queremos hacer y no lo que realmente hemos sido llamados a hacer. ¿Me dejo entender? Así que ahí estaba Saúl, intentando hallar respuestas. Y fue tanta la dureza de su corazón que al no recibir esa respuesta a través de los sueños, al no recibir esa respuesta a través del Urim, al no recibir esa respuesta a través de los profetas, fue a buscar una bruja. ¿Se imaginan? Fue a buscar una bruja. Versículos 7 y 8. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo, dice, vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Tremendo, ¿verdad? No era sencillo encontrar a un adivino en medio de la tierra de Israel, porque recordemos pues que el mismo Saúl, por orden de Samuel, los había expulsado, los había desterrado, ¿verdad? Anteriormente. Así que Saúl le pidió a su personal que encontraran uno, y ellos le sugirieron pues a una mujer en la ciudad de Endor, la hechicera de Endor, una adivina, una nigromante, alguien que hacía contacto con los muertos. Y para que tengas algo como referencia, la palabra hebrea para espíritu de adivinación es ob, es O-W-B. Lleva la idea de, ¿cómo se dice? Como furfullar, ¿verdad? Como hablar con un sonido hueco, sonidos raros, ¿me dejo entender? Y la palabra que se utiliza en inglés es la palabra medium, la cual tiene en mente pues el concepto de un canal, ¿verdad? Un medium. Y nos da la idea de alguien que se encuentra en medio pues del mundo de los vivos y en medio del mundo, entre el mundo de los vivos y los muertos. Así que Saúl buscó a la divina, lo que inmediatamente trajo sobre sí una maldición. Escucha bien, porque esto es importante. Y porque de algún modo esto se relaciona con lo que va a suceder luego al final. Buscó a esta divina y trajo una maldición sobre sí. Levítico 26 dice: la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero ahí estaba Saúl. Su pecado había tapado su entendimiento. Su pecado había tapado pues su razón. Saúl le pediría a la divina que lo comunicara con el fallecido profeta Samuel. E hizo esto porque quería saber lo que Dios podía decirle. Saúl era como de pronto aquella persona que va a que le lean las manos para escuchar la voluntad de Dios. ¿Me dejo entender? Y eso solamente demostraba una cosa. Eso demostraba la profundidad de lo alejado que estaba Saúl de Dios y cómo ese alejamiento pues comenzó a afectar su mente, comenzó a afectar su entendimiento. No pensaba con claridad. Y es tan fácil caer en el engaño cuando no pensamos con claridad. Es por eso que nuestra mente debe estar clara.
Me dejó entender, libre de distracciones, y por eso es que buscamos a Dios en su palabra. Primera de Samuel 28, versículos 9 al 10. La mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová. Escucha. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Posiblemente la adivina se preguntaba, de repente esto es un tipo de operación encubierto, ¿verdad? Del gobierno, del propio rey, porque sabía que anteriormente habían sido pues desterrados. Pero Saúl juró por Jehová que no le iba a hacer daño. Estamos viendo aquí que se atrevió a usar el nombre de Dios estando en total desobediencia, estando en completa oscuridad. Y lo interesante de esto es que esta sería la última vez que Saúl usaría el nombre de Dios en este libro. Y es más lamentable aún saber que lo usó el nombre de Dios para jurarle a una divina, para jurarle a una bruja que no sería castigada. Quiero que estés atento a los próximos versos, porque estos versos que vienen hablan de la aparición de Samuel. Y hay opiniones diversas con respecto a este hecho, ¿ok? 1 Samuel 28, versículos 11 al 14. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto en un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Versículos 15 en adelante. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Escucha. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto, dice, te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado del reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David, como tú obedeciste a la voz de Jehová. Tú no obedeciste, la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Interesante. Primeramente vemos aquí, y si tú sigues la lectura con detenimiento, vas a notar que la bruja se sorprendió de lo que vio. Quizá ni ella misma creía que podía tener una visión semejante, ¿verdad? Y quizás se sorprendió porque en realidad ella era un fraude. Posiblemente, la mayoría de sus tratos con el mundo espiritual posiblemente eran trucos, nada más. La pregunta sería: ¿era realmente Samuel? ¿Samuel realmente apareció en visión? Solamente tengamos en cuenta que ella estaba familiarizada con la presencia de espíritus demoníacos. ¿Ok? Algunos piensan que sí era realmente Samuel. Algunos piensan que posiblemente ella se sorprendió por la presencia del Espíritu Santo, lo cual era algo desconocido para ella en ese momento. Piensan pues que la santa presencia del Espíritu Santo tal vez le haya parecido aterrorizante incluso, y es por eso que se sorprendió. Algunos piensan esto. Sin embargo, hay algo que no concuerda aquí, mientras estaba leyendo este texto. Cuando Saúl le pregunta lo que había visto, ella responde y dice: he visto dioses que suben de la tierra. Y la palabra hebrea para dioses es la palabra Elohim, ¿verdad? Lo cual indica la verdad de la Trinidad y la grandeza de Dios. Sin embargo, desde su propio contexto pagano, ella llamó a esta aparición en particular
la aparición de Samuel un Elohim. Así fue como ella lo llamó. En otras palabras, es muy posible que ella solamente estaba usando su vocabulario pagano para tratar de identificar lo que había visto o posiblemente lo que no había visto. ¿Me dejo entender? Un incidente totalmente extraño es lo que estamos viendo aquí. Un incidente bastante controversial es lo que estamos viendo aquí. Como lo mencioné anteriormente, algunos piensan pues que esta fue una alucinación de parte de esta divina. Algunos creen que fue un engaño, algunos creen incluso que esta fue una imitación demoníaca de Samuel, y algunos creen que fue Samuel. Aquellos que afirman que realmente era Samuel, regresando a este mundo del más allá, toman el ejemplo de Moisés y el Elías para sustentar esta hipótesis, ya que también vinieron pues del mundo del más allá. Ustedes recuerdan eso, ¿no? Cuando se aparecieron con Jesús en la transfiguración, ¿verdad? Sin embargo, aquí en este punto quiero abrir una pregunta que en lo personal pone en duda para mí este tipo de pensamiento. Si Dios no respondió por sueños, si Dios no respondió por el Urim, si Dios no respondió por los profetas, ¿por qué usaría un medio como el espiritismo para responder? Si Dios no habló por medio de los profetas en ese momento, los profetas vivos, ¿por qué hablaría a través de un profeta muerto? Me parece interesante. Y me parece interesante incluso que la mujer haya visto un hombre anciano con un manto y que Saúl no lo viera. Solamente ella lo vio. Además, la información dada por el Espíritu ya había sido, y escucha, había sido suministrada anteriormente, ¿verdad? Cuando Samuel estuvo en vida. Y eso lo vemos en 1 Samuel 15 y en 16 incluso también. La aparición le dice a Samuel, aquí en este texto, la aparición le dice a Samuel que mañana estaría junto a él y a sus hijos. Eso es lo que le dice, es lo que estamos leyendo aquí. Sin embargo, la palabra mañana en este contexto es en realidad o significa o tiene muchos significados. Puede significar marchar, puede significar al día siguiente, puede significar en lo sucesivo incluso. Es decir, en este pasaje hace referencia a en lo sucesivo, por lo que no se está definiendo aquí un día exacto para la muerte de Saúl y sus hijos. ¿Me dejo entender? No es que mañana iba a morir, no. En lo sucesivo. Recordemos pues que la adivinación es pecado. Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero. Dice la palabra de Dios. El hecho entonces de que el Espíritu diga, ¿estaréis conmigo tú y tus hijos? De algún modo podríamos decir que es una mentira. No había forma de que Saúl estuviera con Jonatán en la eternidad, y mucho menos con Samuel. Los justos eran llevados al seno de Abraham, mientras que los que rechazaron a Dios, como Saúl, iban al lugar de los perdidos, ¿verdad? Además, recordemos que la charla que Saúl supuestamente tuvo con Samuel fue hecha a través de esta bruja, quien era el médium. Entonces, Saúl no veía nada, sino que a lo largo de toda esta charla, la mujer estaba pasando a ser la, ¿cómo se dice? La interlocutora, vamos a decirlo así, entre el rey y el espíritu que se presentó. Además, la divina indica que
un ser divino está subiendo de la tierra. Eso es lo que indica ella. Sin duda que Samuel fue un gran hombre de Dios, pero divino. ¿Me dejo entender? Recordemos pues que el enemigo es un engañador. Pero ¿cómo es que este espíritu sabría lo que sucedería? Para comenzar, ya estaba claro, parece entonces, que tanto Saúl como Israel caerían frente a los filisteos por su desobediencia. Eso ya estaba claro. Como vimos, la frase mañana, ¿verdad?, representa un de ahora en adelante. Por lo tanto, no había nada nuevo en esto. No había absolutamente nada nuevo en esto. Además, la frase deja bien en claro que no era Samuel el que hablaba, ¿verdad? Está muy claro aquí. Está claro que Samuel fue justo y que Jonatán también lo fue, pero no hay forma alguna que Saúl, un hombre rechazado por Dios, estuviera con ellos, pues. Entonces, en lo personal prefiero descartar esa hipótesis de que fue Samuel quien se apareció para descansar en esta teoría que yo creo para mí, en lo personal, es la más convincente. Como les dije una vez más, hay opiniones divididas. Entonces, es muy posible que Samuel realmente apareció. O perdón, no apareció. ¿Ok? Algunos piensan, escucha bien, que era necesario que Samuel se apareciera con el fin de reconfirmar el juicio venidero contra el rey Saúl de una manera dramática. Algo que yo en lo personal descarto. Hay una gran lección aquí. Una gran lección para nosotros. El que busca encuentra, ¿verdad? El que busca encuentra. Pero esto no quiere decir que aquello que busques va a venir necesariamente de Dios. No podemos negar, pues, que en Endor se dio un evento sobrenatural. Sí, se dio un evento sobrenatural, pero no porque haya aparecido verdaderamente Samuel, sino porque posiblemente quien se apareció fue un demonio haciéndose pasar por Samuel. Hay que recordar, y es por eso que leí estos versos al principio, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es espiritual. Y muchas veces las distracciones que tenemos alrededor en la vida nos hacen olvidar esta verdad. Tenía un amigo que decía, Diego, si hay una ventana aquí y metes la cabeza por esa ventana y Dios te abre los ojos para ver lo que está sucediendo, las cosas que verías, dice, posiblemente te asustarías, me dice, las batallas que se puedan estar librando. Mientras más cerca estemos a Dios, más sensibles vamos a ser a esa realidad y más despiertos vamos a ser a esa realidad. Mientras más distracciones y afanes tengamos en la vida, vamos a estar obviamente dormidos a esa realidad. Sabemos todos nosotros que estos seres, ¿no?, los demonios, no son ni omnipresentes ni omniscientes, pero sí son experimentados. Han estado aquí desde siempre, ¿verdad? Ellos habían escuchado de algún modo todo el juicio que Samuel, pronunció sobre Saúl, y no hicieron nada más que repetir estas palabras. Es lo que estamos leyendo. Todo esto no tuvo nada que ver entonces con un mensaje de parte de Dios ni con la intervención de Samuel. Simplemente es una ilustración de lo bajo que había caído aquel que había sido ungido como rey de Israel. Una de las cosas más terribles que puede sucederle a un siervo de Dios es estar en medio de una batalla, cualquiera que ésta sea, sin la presencia y el favor de Dios. Eso es lo peor que puede pasarle a un siervo. Sin embargo, debemos saber que Dios nunca se aparta de un hombre, ¿verdad?, hasta que este hombre, pues, se haya apartado de él. La fidelidad de Dios es para siempre.
Ahora Saúl tenía que pelear contra los filisteos. Y lo que Saúl estaba buscando desesperadamente era simplemente el consuelo de que todo estaría bien. Eso era lo que él estaba buscando. Él estaba buscando ese consuelo de que ganaría esa batalla. Sin embargo, no encontraría esa respuesta, y menos aún a través del medio por el cual lo estaba buscando. Tal vez Saúl pensó que el tiempo cambiaría a Dios de opinión, ¿verdad? Que Dios podría cambiar de opinión a través del tiempo. Pero tenemos que entender que el tiempo nunca cambiará la manera de pensar de Dios. Eso no va a suceder. Versículo 19, y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Dejando de lado el hecho de que si este espíritu era Samuel o no, ese texto llama mucho mi atención aquí. Nos entrega la idea de que nunca vamos a poder asumir que tendremos todo el tiempo que pensamos tener para arrepentirnos. ¿Me dejo entender? El deseo y la oportunidad de arrepentirse son regalos de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener por entendido. Así que si tenemos nosotros el deseo y la oportunidad de arrepentirnos hoy, debemos de aprovecharlo. Y debemos de aprovecharlo ¿por qué? Porque posiblemente no tengamos un mañana. ¿Me dejo entender? La necedad y el orgullo de Saúl no solamente afectó su vida, sino también la de muchos otros, sus hijos, y todo Israel sufriría también. Versículo 20, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, dice, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Cayó a tierra no solamente porque el Espíritu le dijo que iba a morir, o que de pronto sería derrotado en la batalla por los filisteos. Lo peor para Saúl era saber que Jehová era su adversario ahora. Era su adversario. No solo los filisteos estaban contra él, sino también Dios mismo estaba contra él. Y saber esto era más de lo que Saúl mismo podía soportar, pues. Además, incluso existe una posibilidad de que este llanto no fuese un llanto, pues, de arrepentimiento, sino un tipo de frustración también al saber que sus intentos fallidos de matar a David ahora se estaban desvaneciendo y David estaba próximo a tomar su lugar. Fue con lo que él siempre batalló, ¿verdad? Con lo que él siempre peleó. Versículos 21 al 25. Entonces la mujer, dice, vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado. Mira, la bruja ya era su sierva. Pondré, dice, yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó, dice, diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él obedeció. Se levantó, pues, dice, del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, dice, se levantaron y se fueron aquella noche. Es tan triste la escena que estamos viendo aquí. Saúl pasó pues de ser consolado por Dios a ser consolado por una bruja. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Pero los dos eran del mismo tipo. Los dos eran del mismo tipo. Cada uno vivía en rebelión a Dios, ¿verdad? Y ambos estaban bajo el juicio de Jehová. Esta era la pura realidad. La cena que comió Saúl esa noche entonces fue la última comida de un hombre condenado a muerte, esperando pues su ejecución a la mañana siguiente posiblemente, ¿verdad? Como lo mencionamos anteriormente. Pudo haber sido después todavía. Así que Saúl dejó este extraño encuentro resignado pues con su destino. De esta manera dejó este encuentro. Este es un llamado de atención para todos nosotros. La palabra de Dios en Apocalipsis 2:5 dice lo siguiente, y con este verso voy a terminar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no,
vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Hoy es el día. Cuando escuches la voz de Dios, nunca endurezcas tu corazón. Yo creo que la palabra de Dios es clara. Como lo mencioné, hay diferentes opiniones con respecto a este capítulo. ¿Sí? En lo personal, a través de la lectura, puedo notar con claridad que esto sucedió así. Y en lo personal prefiero apoyarme en esta teoría que pensar que fue Samuel quien dio aquel mensaje. Porque en lo personal eso traería muchos conflictos a mi mente. Y creo que traería muchos conflictos en ustedes si yo enseño lo contrario también. Vamos a orar, vamos a dejarlo aquí. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es clara, Dios. Si te hay orgullo, Señor, si tenemos orgullo en nosotros, si tenemos, Señor, un corazón altivo, Dios, si de pronto, Señor, estamos luchando con hacer las cosas que tú quieres que hagamos, Señor, y estamos tratando de hacer todo de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestro criterio, sabiendo, Dios, que tú tienes un llamado específico para nosotros. Te quiero pedir, Dios, que obres en nosotros. ¿Cuántas veces hemos pensado, Señor? ¿Cuántas veces hemos pensado posiblemente qué hubiésemos hecho si hubiésemos vivido en tus tiempos, Cristo Jesús, cuando estabas aquí en la tierra? Pero, Señor, estamos aquí en este tiempo ahora. Un tiempo, Señor, que necesita de ti, que necesita de siervos. Un tiempo, Señor, en que los siervos tuyos, Dios mío, se están enfriando, se están alejando. Están, Señor, dándote la espalda, Señor. Te quiero pedir, Señor, que avives el fuego de nuestros corazones, porque ninguno de nosotros estamos lejos, Señor, de una realidad, Señor, similar. Tu palabra dice, el que piense estar firme, mire que no caiga, Señor. Y nosotros sabemos si realmente, Señor, estamos fortalecidos espiritualmente o no. Y si no es así, Dios mío, te quiero pedir que nos ayudes. Que nos ayudes a ser fortalecidos, que nos levantes, Dios mío, que no nos olvidemos que estamos aquí temporalmente. Estamos aquí de pasada, Señor, para hacer tu obra, Dios mío. No permita, Señor, en ninguno de nosotros, Señor, que hagamos amistad con la oscuridad, Señor. No importa lo que sea que esté pasando, Señor, en nuestras vidas, Señor, que nuestro único consuelo, que nuestro único todo seas tú, y que no quitemos la mirada de ti, que confiemos en ti y que nos guardemos para ti. Quita, Señor, los afanes de nosotros, las cosas que no sirven para nada, Señor, las cosas que no nos vamos a llevar con nosotros, Dios mío. Que podamos hacer tesoros, Señor, en el cielo y no en esta tierra, Señor, donde la polilla y el orín corrompen, como dice tu palabra. Trabaja en nosotros de manera, Señor, personal. Aquí estamos como iglesia, sí, Señor, y sabemos que estás trabajando, Señor, y vas a seguir trabajando con nosotros como iglesia, pero sabemos que vas a trabajar con nosotros, Señor, de manera personal también. Y te quiero pedir, Señor, que estemos fortalecidos, Señor, guardados en ti, Dios mío, que tu palabra sea nuestro todo, nuestro tesoro, Dios mío. Permite que seamos más blancos que la nieve, Señor. Límpianos con hisopo, Señor. Te lo pido de todo corazón. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites reunirnos. Gracias porque tenemos un lugar para reunirnos, Señor.
Un lugar, Señor, que nos hace sentir de algún modo, Señor, vivos y saber, Señor, que la obra continúa a pesar de todo. Aquí podemos reunirnos y decir, tenemos una iglesia que está siendo golpeada, sí, que está pasando por pruebas, sí, pero una iglesia en la que tu presencia y tu palabra, Señor, nunca faltan. Nunca, nunca, nunca faltan, Señor. Y por eso yo estoy, Señor, agradecido, Dios mío, porque me siento realmente bendecido, Dios. Y eso es lo más importante que necesitamos, Señor. Tu presencia, tu palabra, Señor. Es lo que queremos, Señor. Es nuestro tesoro, nuestro todo, Señor. Y queremos guardarlo, Señor, en nosotros. Y queremos, Señor, compartirlo, Señor, a aquellos que no la conocen, Dios mío. Aviva, Señor, el fuego, Señor, de los corazones de cada uno, Señor, de los miembros de esta iglesia, Señor. Te lo pido de todo corazón. Empezando por mí, Señor, como pastor de la iglesia, por mi familia. En tu nombre, Cristo Jesús, y para tu gloria.